dam, tadilam, vacarme, s'en va dans l'oubli éternel. Et Gustave, dom guardiam, dilim, dididididam, lute sera dodidam, seram, dim dim da 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 dim da 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 dim da di dam, dim dim da da dim da da dim da di dam. Dans là-haut sera ravi, les toits à sœur noir gris fera. Clair, obscur, trouble de rature, trouvera effet. Clair, obscur, bordé aux peintures, trouvera sans elle. Clair, obscur. El mundo de Lumière no terminó con un estallido, sino con un trazo. Tras el cataclismo de la fractura, aquel desgarro que aisló a Lumière del resto de la existencia, el horizonte dejó de pertenecer a las nubes para ser reclamado por un monolito colosal. En su superficie pétrea, un número brillaba con una luz fría y definitiva. Al principio fue un misterio, pero con el primer año llegó la Paintress, un ser de proporciones titánicas, emergió del silencio para realizar su obra anual. Con un simple trazo, borró el número previo y pintó uno nuevo. Contando hacia atrás, en ese instante, el terror se materializó. Cada alma que hubiera alcanzado esa edad o la superara, se desvanecía. A este fenómeno se le llamó el gommage, el borrado de la vida. La sociedad de Lumière, empujada hacia una aniquilación inevitable, aprendió a convertir la agonía en ceremonia. Como cada año, cuando la Paintress se preparaba para descender el límite de edad, las calles se llenaban del aroma dulce y metálico de las flores. Los destinados a morir ese día recibían de sus familias guirnaldas de flores blancas y rojas, la pureza y el sacrificio. Mientras el sol hundía en el horizonte, los borrados caminaban hacia el puerto observando el monolito con la resignación de quien mira el segundero de un reloj de arena que se agota. Esta nueva realidad dejó un rastro de cunas vacías y hogares rotos. Lumière se convirtió en una nación de huérfanos. Sin embargo, en medio de toda esta oscuridad, surgió la figura de los tutores, voluntarios que, sabiendo que su propio gommage estaba cerca, dedicaban sus últimos años a criar a los niños antes de que el pincel de la Paintress los reclamara a ellos también. Durante décadas, el gommage fue visto como una fuerza natural, hasta el año 85 del monolito. Ese día, dos pares de gemelos que acababan de cumplir los 85 años cayeron fulminados exactamente al mismo tiempo. Fue la confirmación de la regla. El monolito no era una advertencia, era el verdugo. El Consejo de Lumière comprendió que la supervivencia no vendría de la espera, sino del ataque. Y así nació la Academia de Expediciones. La historia de estas incursiones fue escrita con sangre desde el principio. La Expedición 0 partió en el año 100 con la esperanza de rescatar a los perdidos en la fractura y descifrar el monolito. Fue un desastre absoluto. Solo 2 expedicionarios regresaron, balbuceando horrores que paralizaron nuevas misiones durante años. La academia comenzó a reclutar principalmente a aquellos cuyo gommage era inminente. Si iban a morir el próximo año, preferían hacerlo luchando contra la Paintress, abriendo camino entre lo desconocido para que la siguiente generación avanzara un metro más.
tal como podemos apreciar en los diarios que podemos encontrar durante el juego. Nacido en el año 65 del monolito, Gustave, un ingeniero ampliamente respetado en Lumière, ha dedicado gran parte de su vida al mejoramiento de la ciudad. Gustave estuvo en una relación con Sophie, una pareja muy bien vista por muchos en Lumière. La relación se tensó debido a sus opiniones divergentes sobre tener o no tener hijos, ya que en un mundo sin un verdadero futuro a causa del gommage, esto eventualmente los llevaría a separarse. Ambos se mantuvieron en buenos términos, pero no mantuvieron mucho contacto en los años siguientes. Preparándose para la llegada del gommage y listo para embarcarse en la expedición 33, llega Maëlle. Maëlle es una de muchos huérfanos de Lumière. Habiendo perdido a sus padres durante el gommage a la edad de 3 años, tras años y años pasando de una familia a otra, a menudo rechazada debido a su carácter difícil, finalmente terminó bajo el cuidado de Gustave y su hermana Emma. Gustave actuó tanto como un hermano mayor como una figura paterna para Maëlle, ayudándole a sentirse más cómoda con sus actitudes y personalidad poco convencionales. Durante su adolescencia, Maëlle trabajó en diversos oficios, incluyendo mensajera en un almacén y voluntaria de orfanato. Desilusionada con su vida en Lumière, decidió unirse a la expedición 33, a pesar de que le faltaban muchos años para su gommage, siendo de las más jóvenes en unirse a la expedición. Reencontrándose con Gustave, ella le dice por qué no van al muelle a reencontrarse con su exnovia, Sofía, ya que como serán sus últimos momentos con vida, él pueda despedirse. Al reencontrarse, Gustave la apoyó en sus últimos momentos. Aún así, ellos dos, aun sintiendo algo, sabían lo que querían y esperaron juntos de que Sophie partiera de este mundo. La muerte de Sophie dejó una herida profunda en Gustave, al haber perdido a la que fue el amor de su vida. Sabiendo que aún la amaba y no pudo decirle lo que realmente sentía, con esa determinación se preparó para su gran misión: embarcarse en la expedición 33 rumbo a destruir a la Paintress. You're old. How did you survive the gommage? Which expedition are you from? Oh!
Expedición 33 sufriría una catástrofe al aterrizar en el continente. La mayoría de los expedicionarios serían asesinados por un misterioso hombre, mientras que los pocos sobrevivientes se dispersaban por la región. Keep going! Come on! Move! Fucking snap out! Gustav despierta cerca de una cascada confundido y preocupado al creer que todos sus compañeros, incluido Mael, habían muerto. Al encontrar el cuerpo de sus compañeros y creer que todo estaba perdido, intentaría quitarse la vida. You do that, we both die. Lune, una de las sobrevivientes, lo encuentra y le intenta hacer entrar en razón. Todos murieron, sí, pero si uno cae, los demás tienen que seguir su misión, porque no ha finalizado. Gustav, muy choqueado, decide seguir a pesar de lamentarse por la pérdida de sus amigos. Sin embargo, Gustav cree que Mael sigue viva, por lo tanto hará lo imposible hasta encontrarla. Lune y Gustav encuentran una mansión en la que encuentran a Mael, preguntándole cómo está y qué recordaba de lo sucedido. Después aparece una figura que se llama el Curador, quien fue el que llevó a Mael a esa mansión, también mejorando sus pictos. Ya afuera de ahí, No, con un gesto amigable, conoce a la expedición, permitiéndoles que puedan llegar a su aldea donde están todos los de su especie. Ya ahí, la reina les dice que tendrían que participar en un torneo. Si salen victoriosos, les diría dónde está Eske, una criatura que los llevaría al monolito cruzando el vasto mar y todos sus peligros. En la arena de combate presentan a una luchadora humana que habría sobrevivido a la masacre de la playa. Wait, that's... Sia? What? How? You guys? You're alive! I thought I was the only one left. Si él se uniría a ellos, y la expedición estaría más preparada para su misión principal. Do you feel something? Mael tendría una alucinación, por así decirlo, en el que aparece frente a ella una mujer que comparte similitud con ella. Who are you? Alicia, I told you to stay home. It's not... Luego de compartir miradas, vuelve a aparecer aquel hombre misterioso reclamándole a Alicia que no debería estar allí.
Sin embargo, Alicia insiste señalando a Mael constantemente, a lo que el hombre le dice a Mael que es su culpa y aún no lo sabe. Sin embargo, esto lo entenderemos en cuanto más avancemos en la historia. La expedición sigue rumbo en busca de Esquie. Ya en su guarida nos presenta como una criatura amigable. Le dice a la expedición que los acompañará, pero sí lo ayudan a recuperar una de sus piedras que tenía su amigo François. Esa misma noche Mael vuelve a tener una visita de Alicia y lo que parece ser su padre, ese señor. Y al mismo tiempo una pesadilla parece retratar lo sucedido con la Expedición Zero. Asimismo, una parte donde aparece alguien muy parecido a Gustav a punto de morir. La expedición llega a un acantilado en la que serían acorralados por un ente maligno. All right, let's get rid of him. The rock should be nearby. Luego de derrotarlo ya estarían a punto de embarcarse en camino al monolito. Ooh, what about that one? Well, you know, like I always say, it's not about the rock. It's more about... Gustav. Run. Gustav sería atacado de sorpresa por aquel hombre y a pesar que intentó darle batalla, no pudo darle, ni aunque sea un rasguño. Asimismo, aquel Gustav, aquel hombre que solo busca lo mejor para su gente y sus amigos, muere. Right? No. You promised! You won't yet understand. But this is a kindness, not a cruelty. You let her come. You know she's too weak for this. How could you let her take such a risk? Mael caería en una especie de trance donde logra escuchar dos voces que parecen estar hablándole a ella. Y al volver a su cuerpo, el hombre le reitera que le ha advertido de no seguir con la aventura y preparándose para matarla cuando de pronto... It's been a while. Stay out of this. Un extraño interviene y permite que el resto de la expedición escape para luego atar cabos sueltos con el otro sujeto, que nos dan a entender que se conoce. Hasta incluso podríamos llegar a creer que son parientes. Ya en el campamento, Mael lamentando la muerte de Gustav y las otras dos preguntándose qué van a hacer, llega el extraño que los salvó.
Con la intención de unirse a su expedición, decide presentarse. Verso, uno de los sobrevivientes de la expedición 0, les cuenta a nuestro protagonista que aquel hombre era Renoir, su comandante en la misión. Renoir protege la Paintress de cualquier expedicionario, ya que cree que sus poderes de inmortalidad le son proporcionados por ella. Mientras que a Verso no es que le gustara mucho eso. Verso sugiere un lugar cerca del campo de batalla olvidado, donde los expedicionarios pueden darle un descanso simbólico a Gustav. Mael reitera a su equipo del por qué tiene que continuar después de que mataran a uno de los suyos. Seguir así como si nada. Y aunque sí él intentó convencer de que si uno cae, los demás tienen que seguir. Un dilema de cada expedición que se aventura en esta peligrosa misión. Tiene que seguir. Are you hurt? Fine. Los expedicionarios serían interrumpidos por una figura extraña y quedan acorralados, dando paso a lo que personalmente es una de mis batallas favoritas. Ready? Luego de derrotar a este bicho, llegan a un lugar ideal para enterrar el brazo de Gustav. Mael lo despide recalcándole que fue el mejor padre, el mejor hermano, el mejor ser humano, que nunca olvidarán su legado, que hasta sus aprendices lo seguirán. Ciel y Lune también dedican unas cuantas palabras antes de decirle: ahora sí, era Dios. And one falls. We continue. Thanks for being my family. See you in the next life. Verso comenzaría a asumir el papel de tutor que antes ocupaba Gustav para Mael, y ambos desarrollarían un vínculo más cercano. Verso guiaría la expedición hasta Monoko, un viejo amigo al cual Verso relata que sería muy útil para la aventura. Al llegar a donde él y reencontrarse y pelear como en los viejos tiempos, su misión ahora sería el corazón de la Paintress en la vieja Lumière, el cual necesitan destruir para disolver la barrera que protege el monolito. Ya en la vieja Lumière el equipo se dispersa y recorriendo el lugar
Luna encuentra un diario de una expedición, en el cual revelan que Verso es hijo de Renoir. An axon. Interesting. Verso is... Is this true? Mael's with him. We need to go. Now. Verso would never harm her. Mientras tanto, Verso y Mael llegarían a donde está el corazón de la Paintress, pero al llegar solo encuentran una figura muy parecida al curador. Verso interceptaba alegando que era una trampa, a lo cual aparece Renoir y Alicia. Really, Verso? This was your plan? Renoir reta a Verso que por qué quiere hacerle daño a su familia. Verso, mostrándose escéptico, decide darle batalla a Renoir. Al terminar, el tiempo se detiene por un momento en lo que aparece Alicia, quien decide revelarle su verdadera identidad a Mael. Asimismo, revelando que es muy parecida a ella y tienen un camino distinto. Will you tell me your name? Para luego desaparecer junto a la mansión, frustrando el plan de derrotar a la Paintress. Where did it go? No. Alicia. Fuck! En el campamento, mientras que pensaban qué hacer, deciden ir a donde el curador, que les dice que puede crear un arma a partir de 2 axones. Los axones son bestias mucho más poderosas que los Nebrons, por lo tanto no sería una tarea fácil, pero es lo único que queda. Concluyendo la misión y ya con 2 axones, el curador hace la llamada rompebarreras, con la que por fin podrán abrir paso para llegar a la Paintress. En la noche, antes de partir a lo que sería la batalla final, Alicia visita a Verso para entregarle una carta que es para Mael, para luego Renoir aparecer una vez más, no para buscar pelea, sino para explicarle lo siguiente a Verso. You embrace her, yet you're condemning her to die. I'm not here to fight, but my son, do you know what it means to disappear into nothingness? Have you thought through the consequences? Not just for you, or even me, but for them. Their memories, their dreams, their love for each other. Who really is the one painting death, and who paints life instead? We exist and we will exist for as long as she wants. You want to spoil what we've been given. Sometimes we paint the bars of our own prison. Your despair,
blinds you. You think you're ready to pay the price. But are you willing to let them pay the price for you? May everything be decided before their very eyes. Todo esto sé que no es muy coherente ahora mismo, y otras cosas que he mencionado anteriormente, como las voces de Mael y las advertencias de Renoir, pero créanme que en su debido momento tendrá su explicación. Llegando al monolito, los expedicionarios encontrarían a la Paintress, y a pesar de darle batalla, esta simplemente era inmune, para después convertirse en su otra forma y por unos momentos toda la expedición, a excepción de Verso, cayeran en un trance doloroso que duraría no mucho. Follow her, quickly. What? This might be our only chance. Yeah. Okay. Al entrar al portal recorrerían toda la torre y en camino encontrando flashbacks que representan figuras misteriosas. Para llegar al final se muestran dos figuras de lo que parece ser una pareja. En ese mismo instante aparece Renoir para hacer entrar en razón a su hijo una vez más de lo que hace. Él no quiere perder a su hijo, se rehúsa, incluso que así sea salvar a su hijo tenga que perderlo. You're not. You lost me years ago, and I lost you. So you leave us no choice. Tell me, how are you different from her in doing this? I'm tired. So trust me. We are your family. Family is complicated. Así, iniciando una de las mejores peleas con uno de los mejores temas de este videojuego. If saving you means losing you, then so be it. We only need to incapacitate him. We'll find a way to kill him. Renoir insiste en saber por qué Verso quiere destruir su familia. La Paintress no es su familia, es su hermana y madre. Verso le responde que no entendería su propósito, a lo que Renoir exclama: Then let us celebrate the second destruction of the Dishonored family. Para acto seguido aparezca el curador para confrontar a Renoir. At long last, we meet. This is all you have left of your son.
Destroying it won't bring your wife back. It will only destroy the last tie you have to each other. I love them too. We did it, Gustav. Abriéndose camino a la Paintress, esta queda confusa al preguntarle a Verso. You've come back. But the fire. Are you really here? Or is he? Oh, is he playing tricks again? Para después mirar a Mael y llamándola Alicia le pregunta por su cara. A lo que las otras chicas empiezan a decir que Alicia es su hija perdida y Mael le recuerda a ella. La Paintress se da cuenta que ya no es su Alicia y él no es su Verso, a lo que reitera que su Verso está muerto. La Paintress, entonces recordando que él es una obra de Verso y no de ella, no va a dejar fácilmente que le quiten el lienzo. You will not take this canvas from me. This is what we created the expeditions for. Tomorrow comes. La Paintress, ya derrotada y caída en los brazos de Verso, le pregunta el por qué. Why? Rest now. Things will be better soon. Alicia. Con la Paintress ya derrotada, la paz vuelve a Lumière. Nuestros personajes vuelven a casa victoriosos, reencontrándose con sus seres queridos, creyendo que ya todo había acabado. Pero Verso lee la carta. Brother, I tire of the conflicts and deceptions that plague our family and theirs. So, I entrust you with this letter. Whether you give it to her is up to you. I'm at peace with what's to come. When the time comes, I hope you will be too. Maya, it's a strange feeling watching you with my brother, laughing and smiling, without the scars or the memories that afflict me. Alicia, as she was meant to be, not this painted version that I am. My family, a facsimile of yours, and this world, a mirror, painted by your mother, the paintress, to stave off her grief
Seeing your expedition through would plunge us all into the abyss. For in ridding the world of the Paintress, you'd lose the sole force standing against the one who would erase us. The one who invokes the flowers of the Gomaj. An act of love. For he does love her. Your father. On her monolith, she paints a warning for us all. Of the few she can save as her power wanes. We all wish for our families to thrive. Your family, however, believes only one can survive. But perhaps you'll find another way. You who have lived amongst us, perhaps you differ from your father and your sister, as I differ from mine. Your mother paints life, whilst your father, death. What will you paint? Y todo el mundo empieza a desaparecer. La familia de Cendre es una familia francesa de pintores en el París del principio del siglo XX. Verso, Clea, Alicia, Aline y Renoir, ellos serían conocidos por su capacidad para manipular mundos dentro de lienzos mágicos. A diferencia de su familia, Verso nunca fue aficionado a la pintura. Su verdadera vocación era la música. Tocaba el piano y se sabe que compuso varias piezas propias, algunas incluso para Alicia. Crearía su único lienzo cuando era niño, llenándolo con sus propias creaciones como Esquie, Monoco, los Estrales y los Grandis. Verso, sus hermanos y en ocasiones sus padres jugaban en su mundo junto a sus creaciones. El 33 de diciembre de 1905, Verso dio su vida para salvar a Alicia de un incendio en su hogar, lo que devastó a toda la familia de Cendre, pero en especialmente a Aline debido a su estrecha relación con Verso. Como la familia atribuyó la causa del incendio a Alicia y a sus conexiones con los escritores, Aline desarrolló un profundo desdén hacia su hija menor y fue incapaz de enfrentarse a ella. Incapaz de sobrellevar su dolor, buscó refugio dentro del lienzo de la infancia de su hijo, donde creó una copia inmortal de su familia en Lumière, el equivalente al lienzo en París. El prolongado descenso de Aline dentro del lienzo le causó un daño significativo tanto mental como físico. Desesperado, Renoir decidió que debía ser expulsada del lienzo por la fuerza y que su mundo debía ser destruido. Después, su entrada provocó la fractura que arrojó a Lumière al océano. Desde entonces, ambos quedaron atrapados en un conflicto que duró décadas dentro del lienzo. Renoir, encarcelado en el fondo del monolito, intentó borrar las creaciones de Aline mediante el gommage anual que reclamaba la vida de todos los que superaban cierta edad en Lumière, mientras que Aline atrapada en la cima buscaba retrasarlo pintando un número cada vez menor en el monolito como advertencia.
Decidido a proteger a Aline y a su familia, el Renoir pintado pasó las siguientes 6 décadas impidiendo que las expediciones enviadas desde Lumière alcanzaran el monolito. Por otro lado, el Verso pintado trabajó con las expediciones mientras buscaba una forma de expulsar a Aline del lienzo, en parte por su propio bien y en parte por su desilusión ante su propia inmortalidad. Aunque Aline era la pintora más hábil, Clea inclinó la balanza a favor de Renoir al crear los Névrons, limitando enormemente la cantidad de croma disponible para Aline. En el mundo real, antes de los eventos del juego, Alicia está gravemente marcada y no puede hablar debido a sus heridas sufridas en el incendio. Su hermana Clea le indicó que entrara al lienzo para ayudar a Renoir a sacar a Aline. Alicia y Clea ocultaron el lienzo de su madre en un lugar no revelado durante este proceso. Al entrar al lienzo, Alicia fue sobrepasada por el croma de Aline y reventada dentro del mundo sin sus recuerdos, renaciendo Lumière como Maël, donde permaneció durante 16 años hasta el inicio de los eventos del juego. En ese momento, Clea entró al lienzo para informar al Verso pintado, quien ya conocía la verdad de su mundo, sobre la identidad de Maël y pedirle que la protegiera. Maël reaparece en Lumière ahora con sus 2 personalidades combinadas, Alicia y Maël. Al reencontrarse con Verso, este se disculpa por no haberse encargado de ayudarle a Maël a recuperar sus memorias. Igualmente ella arrepintiéndose del incidente de los escritores que mató a Verso. Que su madre lo crea en el canvas de Verso dándole sus memorias y haciéndole creer que quien murió en el incendio fue Alicia. Después de ambos estar atando cabos sueltos y reconciliándose, llega el Renoir real, quien se sorprende que su hija ande por ahí y explicándole que el canvas debe ser borrado mientras Aline está con la guardia baja. Este canvas tiene un pedazo del alma de Verso y ella no será capaz de asimilarlo. Tenemos que destruirlo. Maël se niega ya que esta nueva vida se siente mejor que el mundo real. No quiere perder a sus amigos ni el mundo en el que creció. Aunque Renoir se mantiene firme y no quiere que la vida de su hija pase lo mismo que su madre. Well, you will, and I am not doing this again! No! What are you... It's time to go home. Mes amis! All aboard! Verso, come on. Come on. How did we go marched? Ya en el campamento con el croma, Maël resucita a Lune y a Ciel. Contando todo el contexto, Lune, muy enojada con Verso, pide explicaciones el por qué, sabiendo todo eso, dejó morir a todos. Ciel cuestiona que si las pudo traer de vuelta, Maël podría resucitar a todos los que perdieron. Ella explica que para salvar a todos debería tener una buena cantidad de croma, la cual Renoir controla casi todo del canvas. Para eso tendrían que enfrentar a Renoir y devolver todo a la normalidad. Pero antes de la batalla final y el desenlace, quiero explicar a nuestros personajes que tienen una historia y un origen que contar. Lune nació en el seno de 2 eruditos, la menor de 3 hijos. Tenía una hermana mayor, Estela, y un hermano mayor, Sol. Mientras que sus hermanos parecían aprovechar al máximo su corto tiempo, ninguno mostraba tanto interés en la investigación de sus padres como Lune. Sus padres también mantenían una disciplina estricta con cualquier aprendiz bajo su tutela, para entrenarlos como expedicionarios, incluida la propia Lune, junto a un chico de su misma edad, Tristan. Como resultado, esto influyó profundamente en Lune, quien asumió su valor como expedicionaria con gran seriedad.
Lune conoció a Gustave por casualidad, ya que Sol estaba saliendo con Emma, la hermana de Gustave. Y luego conoció a Ciel en el año 45, cuando ambas se encontraron en la Torre Torcida. Ciel había perdido a sus padres durante el Gummage, lo que confirmó que los padres de Lune, quienes habían partido un año antes, no habían logrado sobrevivir. Lune, profundamente afectada, se volvió más retraída y apartó a Ciel de su vida, dedicándose por completo a terminar el trabajo de sus padres. Lune se uniría a la expedición 33 y ayudó a determinar su punto de aterrizaje, que ella creía era el mismo lugar donde la expedición 0, la única en alcanzar el monolito y regresar a Lumière con sobrevivientes. Había desembarcado. Para entonces también se había consolidado como una destacada música en Lumière. Ciel fue una amiga cercana de Sophie y ambas trabajaron en el proyecto de Aquafaran junto a Gustave. Ciel conocería a Perry, un miembro de los equipos del exterior en Lumière, a lo que los dos iniciaron una relación y posteriormente se casaron. Perry más tarde se ofreció como voluntario en una escuela en Lumière, enseñando a los niños a navegar y a sobrevivir en la naturaleza. Sin embargo, alrededor del año 39 el monolito murió inesperadamente en un accidente en una isla lejana, y su cuerpo fue arrastrado por el océano. Devastada, Ciel intentó suicidarse, ahogándose poco después sin que ella lo supiera. Es que la salvó y se la llevó de vuelta a los muelles de Lumière. Más tarde descubrió que estaba embarazada y que había perdido al bebé durante el incidente, lo que la dejó consumida por la culpa y le generó un medio permanente al agua. Reenfocándose, Ciel comenzó a enseñar a la misma escuela donde Perry había sido voluntario, como una forma de recordarlo, aunque en ocasiones aún le dolía sentir su presencia a través de las historias que los niños le contaban, y continuar su labor la ayudó a aceptar su muerte. Todo esto se nos revela cuando conocemos a Ciel a profundidad de su social link, por así decirlo, y al final de este mismo, Ciel logra superar su miedo al agua junto a Verso para luego los dos terminar aquella noche muy cansados. Ton chagrin annuel. Monoko, al igual que los demás astrales dentro del lienzo, fue creado por el Verso de Cendre del mundo real para jugar cuando era niño. La instrucción de encontrar los astrales perdidos que se dispersaron por el continente como resultado de la fractura. Monoko protegió a Noko tras la fractura y Noko lo tomó como su protegido. Así comenzó un vínculo duradero entre ambos, y cada vez que Noko moría y reencarnaba, Monoko asumía el papel del mentor. Monoko también formó un estrecho vínculo con Verso, quien le enseñó lenguaje humano. Los dos emprendieron innumerables aventuras a lo largo de los años, a veces en compañía de los expedicionarios. La insistencia de Verso en dirigirse a Vieja Lumière y destruir el corazón de la pintura para desactivar la barrera que la protegía. En algún momento alrededor del año 43 del monolito, Monoko desafió a la jefa Gestral Golgra, ganándose su ira y viéndose obligado a vivir muy lejos de la Gestral. En su social link iremos con Monoko al río sagrado, donde los Gestrales reviven para llevar a Noko, que había muerto anteriormente en la aventura. Al resucitar ahí mismo, Monoko vuelve y toma de nuevo el rol de mentor de Noko. Simón formó parte de la primera expedición que partió desde Lumière hacia el monolito. Estaba enamorado de la hija de Renoir, Clea. En algún momento Clea fue secuestrada por la verdadera Clea de Cendre y encerrada en algún lugar dentro del lienzo, donde Simón jamás podría alcanzarla. La verdadera Clea entonces aprovechó el dolor de Simón para manipularlo. Le susurró mentiras al oído y le hizo creer que había sido elegido para restaurar el equilibrio. Le otorgó la fuerza necesaria para derribar los axones, de modo que pudiera obtener el poder requerido para romper la barrera que protegía el monolito. Con este nuevo poder abatió al Axon conocido como el Transportador en la vieja Lumière y obtuvo su energía. Al acercarse al monolito con el poder del Axon, fue incapaz de romper la barrera y comprendió que Clea lo había engañado. Quebrado y casi consumido por la desesperación,
Simón vagó por los bordes del monolito hasta que fue abordado por la curatriz. Ella le dijo que aún no era demasiado tarde y que existía una forma de liberar a Clea Pintada. Le indicó que descendiera a las profundidades del monolito y enfrentara el verdadero peligro, el curador responsable de ejecutar el Gomashh. Durante su batalla contra el curador, Simón cada vez más difícil resistir la influencia que ésta ejercía sobre su mente hasta que finalmente sucumbió. Como resultado quedó atrapado dentro del abismo y permitió que el curador escapara. Poco después de la fractura, Clea fue sometida por su alter ego, quien habría entrado al lienzo con un plan para usarla como medio para debilitar a la pintora y darle la ventaja a Renoir. Ahora atrapada en su atelier, Clea fue considerada demasiado imperfecta por su contraparte, quien logró repintar la obra de Ali. La familia de Sendra acababa de perder a su hija mayor, del mismo modo que Simón fue despojado de su amor sin volver a verla jamás. En lo alto del cielo, fuera del alcance de la pintora y su familia, Clea pasó décadas restantes de su trágica vida pintando a los Nevrons y a todas las criaturas hostiles que habitaban el continente. Una hazaña posible gracias a que Clea de Sendra fue la persona que originalmente creó los Nevrons junto a Verso. Cuando estas criaturas mataban a los expedicionarios, impedían que el croma regresara a Aline, debilitándola mientras reforzaban a Renoir. Mientras tanto, su amado era conducido por un camino que lo llevaría a una batalla perdida contra el propio curador, permitiendo que ese último escapara de su prisión bajo el monolito. Su destino no era el que parecía, pues la expedición 33 acabaría llegando a su prisión para aparentemente liberarla. Aunque Clea sí reconoció a Verso, su estado no le permitió unirse a quienes habían venido por ella, y en su lugar invocó a sus creaciones para enfrentar al escuadrón. La maestría de Clea sobre la croma resultó ser uno de los desafíos más duros que la expedición había enfrentado jamás, y apenas lograron derrotar a la poderosa pintora. Las grietas en la creación de Clea dejaron entrever un destello de quién se había ido antes de su secuestro, pero finalmente eligió la muerte como única salida a la vida condenada que llevaba. Después de que Mael recuperara sus recuerdos y sus poderes de pintora y regresa al lienzo, decide visitar a Alicia, quien en este punto se ha trasladado en la cima de Richter, aparentemente decepcionada por Verso. Alicia opta por comunicarse con Mael a solas y la desafía en un duelo misterioso dentro del Axion del Richter. Cuando Mael le ofrece a Alicia un nuevo comienzo, Alicia lo rechaza y en su lugar pide que se ponga fin a su existencia, un deseo que Mael le concede debidamente. La pérdida de su último familiar, de quien no tuvo la oportunidad de despedirse, debata y enfurece a Verso. Wait. Mael! Tomorrow comes.
La expedición se pone en marcha para arrebatarle el control del lienzo a Renoir. Mael le pide una razón a su padre del por qué borrar el lienzo, si es lo único que les queda de Verso, a lo que él responde que es lo mejor, que las cosas mejorarán, pero el lienzo debe ser borrado. You treat me as if I'm still 5. I treat you as if the shadow from the worst day of our lives is going to suffocate you and take you from us too! Enough. I said enough. Time to fly. We must accept things as they are, not how we want them to be. When did you become so stubborn? She can't. Mama. You're going to kill yourself. It's too soon for you to return to any canvas. Selfish, Aline! Put aside the canvas. It's killing you both. Not this time! Se enfrentan a él por última vez en lo que queda de Lumière y logran derrotarlo. Renoir intenta razonar con su hija, pero Mael se mantiene firme, prometiendo que eventualmente regresará al mundo real. A pesar de saber que Mael no tiene intención de cumplirlo, él accede con la esperanza de que algún día ella pueda volver. Tras esto se marcha del lienzo resignado. Hold on to each other. Al darse cuenta que Mael no desea irse, lo que mantendrá el lienzo intacto, pero lo matará lentamente.
Verso interviene y le pide al niño que deje de pintar. You're tired of painting, aren't you? I'm tired too. Mael interrumpe insistiendo que no tiene futuro en el mundo exterior, mientras que dentro del lienzo tiene la oportunidad de vivir de verdad. No matter where you are, you don't need this canvas. But everything I want is here. Here I have a chance to live, Verso, to live. Out there I merely exist. Life keeps forcing cruel choices. Stop quoting Papa! It's time to stop painting. Verso! Papa also said, hold on to each other. Esto desencadenaría un enfrentamiento final entre ambos por el destino del lienzo. Y acá es donde se define el final del juego, que para este video voy a relatar solo el final que a mí me parece el canon y que tiene el mejor mensaje. I'm sorry. Here we go. Verso, stop! You can't just decide this for everyone! We're all hypocrites, doing the same thing to each other. Don't do this. Don't leave me again. It's gonna be okay. It's gonna be okay, huh? You've got this incredible power to paint. You'll never have to suffer a life you don't want. You're okay. You're okay. You're okay. Se despide con tristeza de Eski y Monoko, sus amigos que siempre estuvieron para él y para sus aventuras. I will miss you guys. Mientras que Lune y Ciel le niegan en gran medida esa misma gracia, sabiendo que su mundo y todos sus seres queridos desaparecerán para siempre, no lo asimilan de la misma manera.
Después de ello, se asegura de llevar a cabo la destrucción final del lienzo, dejando que el verdadero Verso, aquel niño que hemos visto a lo largo de la aventura, deje de pintar y pueda descansar ahora sí en paz. Nos histoires s'alignent dans le creux de nos mains. Deux mondes se dessinent, l'un peint de rêve où le chagrin s'efface, l'autre nu et réel où notre deuil prend place. Au lendemain non écrit. En el epílogo se ve a la familia de Sender reunida ante la tumba de Verso, de luto, aparentemente habiendo reconciliado sus diferencias y dándole una última despedida a Verso, incluyendo su mundo y sus recuerdos. Dans le dessin, les étoiles où tout commence, rien ne finit. Dans les trains du destin, Mael queda finalmente sola, su misión habría terminado y volvería a vivir su vida normal. Entonces tiene una visión de la expedición despidiéndose de ella y también de nosotros.